Cuando Nicolás hizo una pausa antes de continuar, Ricardo, que ya había captado la onda de lo que estaba pasando, terminó por él, diciéndole a todos que el incendio había sido provocado por alguien. Al escuchar esto, todos empezaron a murmurar sobre quién podría ser, pero Pavel sugirió que tal vez había seres alienígenas no identificados en la nave. Bill, que estaba sentado junto a él, volteó y le gritó que no debería andar diciendo esas tonterías sin pensar. En respuesta, Pavel dijo con disgusto que solo había hecho una suposición y que el jefe de logística no debería ponerse tan nervioso por eso. Nicolás intervino en la conversación, diciendo que el problema más cañón en la situación actual era que el cuerpo de Alexa había desaparecido. Apenas le recordó eso, la cara de Jorge cambió. Se levantó de un brinco de su asiento y salió el capitán, pegándole fuerte a la mesa con las palmas, diciendo que tenían que encontrar el cuerpo, sí o sí. Pavel levantó la mano y sugirió que primero buscaran al culpable. Su propuesta hizo que el capitán se encabronara por completo. Ya sin aguantarse, le gritó que este asunto no solo le concernía a él y que si le tenían miedo a la venganza de los representantes de la ENS, entonces más les valía empezar a cooperar ya, porque si no, a todos les iba a tocar la misma suerte. Después de su comentario, cayó un silencio bien tenso en la sala y nadie se atrevió a decir nada. Ya más tranquilo, Jorge volteó hacia Ricardo y le preguntó si ya había contactado a los piratas. Ricardo asintió y respondió que lo había hecho justo después de la última reunión. Al oír esto, el capitán soltó una mentada en voz baja y llevándose las manos a la cabeza, le ordenó a Ricardo que por ahora no les dijera nada a los piratas sobre lo que había pasado, y que solo les informara que entregarían el cuerpo cuando lo tuvieran. Cuando el jefe del Departamento de Manejo de Crisis preguntó si todo estaría bien, Jorge le contestó que fue su idea en primer lugar y que, si no encontraban una salida, tendrían otro problema encima, así que debían encontrar el cuerpo lo más pronto posible. Ricardo solo asintió sin decir nada. El capitán rodeó la mesa y se paró junto a Pavel. Le puso una mano en el hombro y le preguntó con presión si había entendido todo. Pavel lo miró de reojo y respondió que haría todo lo posible. A Jorge no le gustó su respuesta, así que se inclinó más cerca y le gritó que, si hacía falta, interrogara a todos los miembros de la tripulación, pero que tenía que encontrar al culpable sí o sí. Nuestro héroe observaba todo esto desde la tubería de ventilación, escuchando atentamente sus conversaciones. Estaba increíblemente feliz de que su plan maestro hubiera salido chingón. La idea más sencilla para esconder su existencia y asustar a sus enemigos fue empezar un incendio. Al encontrar muchas sustancias peligrosas, Edgar las vertió en el suelo y al final agregó un par de gotas de su sangre ácida. Así, logró crear un incendio que ocultó las huellas de su existencia, pero nunca esperó que la conversación girara en torno a seres alienígenas. De inmediato pensó que el capitán de esta nave estaba medio loco, porque pocas personas en su sano juicio se meterían con esa basura espacial. Mientras todos se dispersaban, Edgar se quedó observando la espalda de Ricardo, a quien planeaba checar más tarde porque sospechaba que estaba conspirando con los piratas. Sabía bien que los piratas eran de diferentes razas y podría obtener un montón de esencias genéticas, lo cual era bueno. Pero un ataque podría reducir significativamente la cantidad de genes que podría obtener en esta nave de investigación. De repente, algo más llamó la atención de nuestro héroe. Al mirar hacia abajo, vio que la última persona en salir de la sala de conferencias era el jefe sombrío del departamento de logística, el mismo que había negado la existencia de seres alienígenas. Edgar se acordaba de él porque se preguntaba por qué ese tipo andaba diciendo eso, si ni al caso tenía que ver con la situación. De repente, Bill se detuvo en una de las puertas y miró a su alrededor con una emoción que se notaba cañón. Luego, asegurándose de que no hubiera nadie más por ahí, tocó el escáner de huellas que estaba en la puerta. La entrada a la bahía de carga se abrió de inmediato, dejando que Bill entrara. Aunque Edgar entendía que, como este cuate era el jefe de logística, visitar la bahía de carga era lo más normal para él, su nerviosismo se le hacía muy sospechoso. A nuestro héroe le dio curiosidad saber qué tenía escondido Bill ahí para ponerse tan emocionado, así que lo siguió y se metió en la bahía de carga por los conductos de ventilación. Observó con cuidado todo el lugar usando su hipersensibilidad y encontró un contenedor raro, justo donde se acababan las huellas del jefe de logística. También notó que, además del escáner de huellas, este contenedor tenía un sistema de acceso con tarjeta de identificación, lo que significaba que tenía más seguridad que los otros. Además, las paredes de este contenedor eran tan gruesas que Edgar no pudo saber qué estaba pasando adentro, ni siquiera usando sus habilidades, lo cual le dio un mal presentimiento. Inicialmente,
Nuestro héroe planeaba deshacerse del jefe del departamento médico, pero cambió de opinión y ahora su siguiente objetivo era Bill. Un rato después, Bill se fue a otro lugar donde intentaba ponerse una peda de aquellas. Su subordinado, que estaba sentado junto a él en la barra, trataba de hacerlo entrar en razón, pero él ni lo pelaba, y a cada rato le pedía al bartender que le sirviera otra ronda de un alcohol tan fuerte que le quemaba la garganta. Mientras vaciaba su vaso, Bill pensaba, triste, en cómo lo que le estaba pasando últimamente ni siquiera se podía llamar vida. Se arrepentía de haber confiado en ese comerciante del mercado negro que le entregó unos huevos raros, diciéndole que los habían encontrado en unas ruinas antiguas. Luego, ingenuamente, pensó que podría sacar buena lana de eso y los metió en la nave en secreto, sin que nadie se enterara. Todo iba chido hasta que un día, mientras estaba tomando, uno de los huevos se rompió. Sumido en esos pensamientos, se dirigía lentamente hacia su cuarto cuando de repente escuchó unos ruidos raros detrás de él que lo espantaron cañón. De inmediato se dio la vuelta y, con la voz temblando de miedo, preguntó quién andaba ahí, pero nadie le respondió porque no había nadie más, solo él. Esto lo tranquilizó un poco, así que decidió atribuirlo al estrés. Luego se dio la vuelta y siguió su camino, murmurando algo molesto entre dientes. Sin embargo, apenas dio unos pasos, un terror que le caló hasta los huesos lo invadió. Se giró lentamente otra vez, tratando de averiguar si en verdad había alguien más o si solo era su mente jugándole una mala pasada. Bill de verdad esperaba que fuera lo segundo, pero cuando vio la silueta de un cuerpo masivo pasando a unos cuantos metros de él, se quedó congelado del susto. Sus peores temores se confirmaron. El pánico y el miedo animal se reflejaron en sus ojos. Cuando reaccionó, empezó a correr, tratando de salvar su vida de un enemigo desconocido. Las lágrimas le corrían por la cara mientras rogaba llegar a un lugar seguro y esconderse ahí. Al llegar a una puerta, empezó a presionar el sensor con desesperación, esperando que se abriera más rápido. Unos segundos después, la puerta se abrió y Bill entró de volada sin mirar atrás. Siguió corriendo. Pero de repente tropezó con una botella de alcohol tirada en el suelo y cayó con un golpe. Al ver el teléfono, se arrastró hacia él para llamar y advertir a los demás de la tripulación sobre el peligro. Un ruido espeluznante detrás de la puerta lo paralizó del miedo otra vez, pero cuando el chirrido se detuvo lo suficientemente rápido y escuchó el pitido de la aprobación del sistema, el hombre, todavía en shock, miró de reojo hacia la puerta, sin perder la esperanza de que todo hubiera sido su imaginación. Desafortunadamente para él, en ese momento la puerta se abrió y Edgar entró de inmediato. Al verlo, Bill, temblando de miedo, empezó a arrastrarse instintivamente hacia atrás hasta que se topó con la pared. Edgar se le acercó rápidamente y, agachándose sobre él, abrió la boca, mostrando una fila de dientes afilados. Bill no pudo decir ni una palabra. El miedo lo consumió por completo. El héroe, mentalmente, se deseó buen provecho y, abriendo la boca aún más, le arrancó la cabeza a su víctima, que lloraba. Después de deshacerse de Bill, Edgar comenzó a buscar en su cuarto, agradecido de que, gracias al estilo de vida desastroso de este tipo, matarlo resultó ser más fácil de lo que pensaba. Nuestro héroe revisó cada rincón de la mesa, cuyos cajones estaban llenos de un montón de chatarra que no le servía para nada. Él mismo creía que el capitán de esta nave debería estarle agradecido por reducir el número de personas en la tripulación que solo cobraban el sueldo para gastárselo en alcohol. Pero cuando la búsqueda se prolongó demasiado, el buen humor de Edgar se convirtió en irritación. Después de revisar todo el cuarto otra vez, seguía sin encontrar la tarjeta de identificación de Bill y no se le ocurría en qué otro lugar podría estar, más que en ese cuarto. De repente, su atención se fue directo a un póster colgado en la pared con una morra de buen ver en un bikini rojo, posando en la playa. Edward apreció lo chido que se veía la chava, pero en ese mismo momento se dio cuenta de que en su nuevo cuerpo ya no sentía lo mismo al ver esas imágenes. Entonces, su mirada bajó a una carpeta amarilla brillante que estaba sobre la cómoda y en cuanto la levantó, se cayó un mapa pequeño. Una sonrisa de oreja a oreja apareció en la cara de Edgar cuando se dio cuenta de que era el mapa que había estado buscando todo este tiempo. Ahora que ya tenía tanto al príncipe como el mapa, no había nada más que hacer ahí. Echando una mirada de reojo a los restos del cuerpo de Bill, el héroe decidió que debía limpiar su cochinero antes de largarse, así que se comió los restos, notando que el tipo sabía horrible por tanto alcohol que traía en el cuerpo. Acto seguido, salió de esa habitación y se dirigió a la bahía de carga, donde fácilmente encontró el contenedor que le había llamado la atención antes. Parándose junto a él, Edgar primero insertó la tarjeta de identificación de Bill en la ranura correspondiente
y luego puso la palma ensangrentada del hombre en el escáner de huellas. Después de unos segundos, la puerta del contenedor se abrió lentamente, soltando un aire frío y rancio. Edgar entró y empezó a mirar todo con interés, estudiando lo que Bill había escondido ahí. Al detenerse en las cámaras de criogenia, las miró con sorpresa, dándose cuenta de que el tipo al que había matado era un contrabandista. De repente, algo más captó su atención. Entre los frascos llenos, vio uno con un huevo amorfo abierto. Edgar lo miró detenidamente por unos momentos, y luego tomó los restos del huevo con su pata, sorprendido al darse cuenta de que de ahí había salido. Este descubrimiento sorprendió cañón a nuestro héroe, y pensó que tal vez, si no hubiera eclosionado ahí, Bill lo habría llevado a un lugar desconocido, donde las probabilidades de sobrevivir serían mucho menores. El lugar de inicio del amorfo en el juego no era esta nave, sino unas ruinas misteriosas en uno de los planetas. Edgar miró detrás del contenedor y llegó a la conclusión de que el dueño anterior de ese cuerpo intentó salir de ese lugar inmediatamente después de nacer y, a juzgar por los restos, murió muy pronto por falta de comida. Luego, fue transferido a este cuerpo. Colocando el huevo en el suelo, finalmente entendió la razón por la cual las cucarachas le habían parecido tan sabrosas en sus primeros días. Su cuerpo se movía instintivamente tratando de sobrevivir. Entonces, él mismo se inclinó ante ese huevo para honrar la memoria del verdadero dueño de su cuerpo. Después de que el héroe terminó con todas las ceremonias, decidió que ya era hora de ponerse a hacer lo que le correspondía como amorfo. Regresando a la caja de huevos, rompió los frascos y sacó 2 huevos que aún no habían eclosionado. De un mordisco, Edgar perforó esos huevos con sus dientes afilados y empezó a devorarlos. Esa era la naturaleza del verdadero amorfo. El que despertaba primero absorbía todos los demás huevos para sobrevivir y hacerse más fuerte. Le tomó solo un par de minutos absorber a todos sus parientes. Cuando terminó con ellos, dirigió su mirada a las cámaras de criogenia. En las cámaras de criogenia también había otros organismos vivos atrapados, sumidos en un sueño bien profundo. Una sonrisa depredadora apareció en su rostro al pensar que hoy tendría un festín bien chido. Un rato después salió de ahí, y gracias al sistema se enteró de que logró obtener unas cuantas habilidades nuevas. Ahora solo le faltaban 2 puntos para conseguir el tipo de cuerpo fuerte. Sin embargo, cuando se comió a Alexa, se llevó un chales porque, en lugar de una habilidad extrasensorial chingona, solo obtuvo un órgano sensorial extra que no le servía de nada. Pero hoy, el jefe del departamento de logística le había dado un regalo bien generoso y lo ayudó a obtener características fuertes que normalmente se consiguen a la mitad del juego. Con estos pensamientos, nuestro héroe salió de la bahía de carga, y mientras se arrastraba por los pasajes de ventilación, Edgar notó que ahora se sentía más confiado, porque las nuevas características le ayudarían a eliminar a los miembros de la tripulación de la nave con más eficiencia. Sentía que el encuentro con los perros espaciales estaba a la vuelta de la esquina, así que trató de aumentar su poder de combate antes de enfrentarse a ellos, ya que aún no sabía qué tan fuerte sería su oponente. Pensando en los miembros de la tripulación, Edgar sonrió, anticipando cuántas caras llenas de horror podría ver. Mientras tanto, en la pista de aterrizaje de la nave de investigación, el trabajo se estaba terminando poco a poco, y todos se estaban dando prisa para irse y descansar. Nick también había terminado su chamba, y al detenerse en el avión en el que estaba trabajando su amigo, le gritó, diciéndole que casi todos ya se habían ido, y que ellos también deberían apurarse si no querían perderse la cena. Puso sus herramientas a un lado y suspiró cansado mientras salía del avión. Al notar la cara de descontento de su amigo, Nick le preguntó si aún le quedaba mucho trabajo. Scott respondió que tendría que quedarse unas cuantas noches más para hacer horas extra. Saliendo de la pista de aterrizaje, llegaron rápido al comedor, donde el resto de los trabajadores ya estaban cenando. Incluso mientras comía, Scott no podía dejar de pensar en el trabajo. Compartió con su amigo lo extraño que le parecía la orden de mantenimiento, porque aunque hubiera habido una pelea, no tenía sentido armar los aviones de nuevo en ese momento. Nick le preguntó con enojo si en serio quería hablar de eso mientras comían, a lo que Scott le respondió que sí, que era muy raro. También le contó a su amigo un rumor que decía que sus superiores estaban preparándose para cazar al gremlin metálico. Esta noticia horrorizó a Nick, quien entendía perfectamente que, si realmente se enfrentaban en batalla, no quedaría rastro de ellos. Scott le dijo que su enemigo ya estaba a bordo de la nave. Nick se quedó sacado de onda y le preguntó por qué pensaba eso, a lo que su amigo respondió que había un olor bien raro en el aire por toda la nave y que sin duda era el olor de un gremlin metálico.
Nick suspiró cansado y volvió a su cena, decidiendo no prestarle mucha atención a las fantasías de Scott, que siempre era demasiado impresionable. Sin embargo, cuando mencionó que la gente había empezado a desaparecer desde anoche, un tipo que estaba sentado a su lado se metió en la conversación, diciendo que él también había escuchado algo similar y que el jefe del departamento de logística también se había perdido en algún lado, y que por eso habían nombrado a un nuevo encargado de la bahía de carga. Nick levantó la mirada de su comida otra vez y miró a Philip seriamente, preguntándole que, si todo era como decían, ¿por qué la administración no estaba haciendo nada? Philip respondió que la administración estaba tratando de ocultar todo lo que estaba pasando cuidadosamente para evitar un alboroto innecesario, mientras Scott asentía con la cabeza con fuerza, repitiendo que todo era culpa del gremlin metálico. Nick ya estaba harto de escuchar las locuras de estos dos, y sin terminar su cena, se levantó de su asiento y preguntó con irritación qué tenía que ver la desaparición de personas con el mantenimiento de los cazas. Scott, dudando, sugirió que quizá era la manera de su jefe de tratar de imponer disciplina. Nick le lanzó una mirada llena de desagrado sin decir nada, y luego se dirigió hacia la salida, tirando una última advertencia de que no se metieran en ese asunto. En la oscuridad de la bahía de aterrizaje se escuchaba el suave sonido de los instrumentos trabajando. Nick encontró a su amigo, que a pesar de la hora tardía, seguía trabajando en su avión. Cuando le dijo que iba a buscar algo de comer y le preguntó si Scott quería que le trajera algo, Scott, sin levantar la mirada de su trabajo, respondió que no necesitaba nada, pero que en su lugar le trajera algo de alcohol sintético. Después de escuchar la petición de su amigo, Nick asintió y se dirigió a la salida, dejando a Scott solo. Scott no levantó la cabeza durante un minuto, tratando de terminar todo lo más rápido posible, cuando de repente escuchó la voz de Nick pidiéndole que se acercara un par de minutos. Scott se quedó confundido por un momento y respondió que estaba un poco ocupado en ese momento y no podría ir. Entonces Nick repitió su solicitud, diciendo que no tomaría mucho tiempo. El hombre realmente no quería hacer una pausa en su trabajo, así que esta petición lo irritó. Cuando salió de debajo del avión, juró que si Nick lo había llamado por una tontería, no le iba a tener piedad después. Se sentó en el suelo y empezó a mirar alrededor, tratando de encontrar a su amigo que lo estaba llamando tan activamente. Cuando Scott no lo encontró, se quedó confundido, preguntándose por qué lo habían llamado y por qué se había ido sin avisar. De repente, la emocionada voz de Nick vino de detrás de la puerta abierta de la sala de mantenimiento, urgándolo a que se acercara. Scott se puso de pie y, acercándose, miró adentro con duda, sin atreverse a entrar. Le preguntó con confusión qué estaba haciendo Nick allí, especialmente sin luz, a lo que le respondieron que estaba buscando algo y necesitaba ayuda. El hombre suspiró con fuerza y dio un paso adentro, sacando su linterna del bolsillo de sus pantalones. Caminó más adentro en la habitación y con la linterna intentó averiguar dónde estaba su amigo. De repente, un fuerte y asqueroso olor a pescado podrido le golpeó la nariz. Scott inmediatamente se tapó la nariz y la boca con la mano para protegerse de ese hedor. Mientras seguía su camino, llamó a Nick, preguntándole dónde estaba. De repente, sintió que pisó algo y por eso cayó al suelo con un golpe. Se quejó de dolor y se frotó la frente que se había golpeado. Fue solo en ese momento cuando se le ocurrió que esta situación era demasiado sospechosa. Miró hacia la linterna que estaba tirada cerca, pensando que incluso si la usaba, sería prácticamente imposible ver algo en esa oscuridad, y que su amigo se suponía que iba a ir al comedor, no a este lugar. Pensando en el comedor, su memoria regresó a la conversación que tuvieron en la cena sobre las personas que estaban desapareciendo en la nave y el gremlin metálico. Al escuchar pasos silenciosos detrás de él, llamó a Nick, preguntando si era él. Como respuesta, solo escuchó una risa suave que llenó a Scott de un horror salvaje, pero antes de que pudiera hacer algo, una poderosa garra lo agarró de la cara. Sonriendo de forma siniestra, Edward dijo con la voz de Nick que este era su fin. Desde detrás de las paredes de la sala de mantenimiento se escucharon los desgarradores gritos de muerte de Scott, mientras nuestro héroe lo devoraba vivo, disfrutando del sufrimiento de su víctima. 20 minutos después, Nick regresó y llamó a su amigo, diciendo que había traído alcohol. Sin embargo, no encontró a Scott en su lugar, solo sus herramientas puestas a un lado. Confundido por esto, miró debajo del avión, sabiendo bien que su amigo no era de los que dejaban las cosas a medias. De repente, Nick escuchó la voz de Scott gritando que estaba en la sala de mantenimiento. Se detuvo en la entrada de la habitación contigua y preguntó, desconcertado, qué estaba haciendo Scott allí.
Su amigo le dijo que estaba buscando algo y que no le vendría mal un poco de ayuda. Nick chasqueó la lengua con disgusto y entró, iluminando su camino con una linterna mientras intentaba encontrar a su amigo, pero este se quedó extrañamente en silencio. De repente, a unos pasos de él, encontró otra linterna en el suelo. El hombre no entendía de dónde podría haber salido, así que agachándose se estiró para tomarla. En ese preciso momento sintió que algo líquido le goteaba en el cuello. Nick puso su mano detrás de la cabeza y tocó su cuello para ver qué era. Sin embargo, cuando miró su palma ensangrentada, sus ojos se abrieron de horror. El hombre apuntó la linterna hacia arriba y se quedó congelado de la impresión. Un Scott ensangrentado lo miraba sin vida desde un estante, sosteniendo la cabeza cortada de su primera víctima. Edgar, con la voz de Scott, dijo que estaba allí. Nick no pudo moverse ante una escena tan espantosa. Lo último que pensó antes de morir fue que Scott tenía razón. El enemigo ya estaba aquí. Mientras devoraba el cuerpo del segundo hombre, Edgar pensó satisfecho que simplemente tenía talento para la pesca. Le encantaba su nueva habilidad de imitación, facilitaba mucho su trabajo y le permitía permanecer en las sombras hasta el último momento, sin delatarse en absoluto. En la bodega de carga, entre las criaturas que Bill había guardado en ese contenedor, Edgar también descubrió larvas de gusanos rojos gigantes, que en su mayoría habitan en planetas desérticos y tienen la habilidad de imitar los sonidos de otras criaturas vivas. Algunos creían que estos gusanos habían evolucionado para ser más efectivos cazando en entornos hostiles. Al devorarlos, nuestro héroe adquirió también esta habilidad, pero era significativamente inferior a la original, con algunas restricciones. Solo podía imitar la voz de su última víctima. Levantó la cabeza de Nick y la miró mientras abría la boca, decidiendo que, aún así, esta habilidad le había servido bastante. Devoró a ambas víctimas, dejando solo charcos de sangre detrás de él. Después de salir de allí y lamer la sangre de sus patas, nuestro héroe decidió que mañana cenaría con Peter del área de comida. Encontró una rejilla de ventilación en una de las paredes, rápidamente desatornilló los tornillos y se metió adentro, pensando que tenía que visitar a Ray, ya que no la había visto en bastante tiempo, así que antes de regresar al nido, decidió ir al laboratorio. De repente, una voz delgada y familiar sonó en su cabeza. Edgar tocó su cuello, desconcertado. Nunca se habría imaginado que podría comunicarse con criaturas que hablan a través de ondas usando ese órgano extrasensorial. Esforzándose, intentó saludar a Ray. Ella lo escuchó y le dijo que seguía con hambre y que realmente quería comer. Edgar se sorprendió gratamente al notar que su vocabulario había aumentado significativamente desde su último encuentro y asumió que el Sium tenía algún efecto que él desconocía. Mientras seguía su camino, nuestro héroe se disculpó con Ray, diciéndole que sería bastante problemático conseguir comida hoy. Cuando la ameba le preguntó cuál era la dificultad, Edgar respondió que las personas podrían atraparlo. Le dolió escuchar la voz triste de su amiga, pero ya no podía usar el viejo pasaje. Después de que desapareciera el cuerpo del jefe del equipo de investigación, el jefe de seguridad aumentó la vigilancia del laboratorio al máximo, y ahora incluso los ductos de ventilación corrían el riesgo de ser detectados. Es por esa razón que no ha podido traerle barras a Ray desde hace varios días. Lo único que podía hacer en esta situación era hablar con ella. Después de platicar unos minutos más, Edgar se despidió, diciendo que ya tenía que irse. Se arrastró más adelante, esperando que pronto se le ocurriera alguna manera de meterse en el laboratorio. Nuestro héroe sabía que solo podría liberar a Ray después de evolucionar, pero el problema era que estaba cañón hacerlo rápido. Normalmente, el jugador en el juego tenía que matar al menos a 10 representantes de 2 razas inteligentes y obtener las esencias genéticas de ellos. Esa era la única forma de pasar a una nueva etapa de evolución, pero como en esta nave solo había humanos, su evolución era imposible en las condiciones actuales. De repente, gracias a su hipersensibilidad, notó que alguien estaba directamente debajo de él. Era Richard, hablando con alguien a través de su audífono. Edgar escuchó con atención la conversación, tratando de averiguar con quién se estaba comunicando el jefe del Departamento de Gestión de Crisis. Sin darse cuenta de la presencia del extraño, Richard siguió hablando, diciendo que hasta ahora todo iba conforme al plan y que no había nada de qué preocuparse. Al escuchar que la orden venía del jefe, Richard se detuvo un momento y su cara mostró gran sorpresa, pero un momento después suspiró profundamente y, cerrando los ojos, dijo que no tenía derecho a cuestionar las decisiones de los jefazos. Luego continuó diciendo que, de cualquier forma, la nave llegaría al planeta 08 según lo planeado. Edward no pudo contener su sorpresa al escuchar que todas las órdenes del capitán George se estaban registrando.
Richard se detuvo en la puerta de la sala de conferencias y puso su mano en el escáner, diciendo a su interlocutor que estaba feliz de cumplir con el encargo de la familia U. Después de que la puerta se abrió, cortó la conexión y entró. Edgar se quedó pensativo. De la conversación que había escuchado, pudo deducir que este cuate era un zorro astuto que había traicionado al capitán de la nave y que debería vigilar a Richard para ver si sus planes malignos le afectarían. Una vez que todos los jefes se reunieron, George, sin ocultar su enojo, se lanzó contra el jefe de seguridad, preguntando cómo es que estaba haciendo su chamba. Pable solo agachó la cabeza avergonzado, soltando más disculpas. Esto enfureció aún más al capitán, quien gritó furiosamente todo este tiempo solo había escuchado disculpas vacías y que su encuentro con los piratas sería en solo 2 días, y todavía no habían averiguado nada en absoluto. El jefe del departamento de seguridad inclinó la cabeza y dijo con duda que habían aumentado el número de cámaras de vigilancia en la seguridad, pero George ya no lo estaba escuchando. Volteando en otra dirección, llamó al jefe del departamento de navegación, preguntando cuántas personas ya habían desaparecido. Este respondió que, incluyendo al antiguo jefe del departamento de logística, ya eran 8 personas. Edgar, como siempre, observaba desde arriba mientras el líder de la nave se enfurecía en su desesperación, aguantando las ganas de soltar la risa. Incluso estaba listo para simpatizar con este hombre, porque ellos no tenían manera de saber que el enemigo estaba constantemente cerca de ellos. Habiendo maldecido a todos los presentes, George se dejó caer en su silla, agotado, y cerró los ojos con cansancio. De repente, Richard dijo que él también había revisado todo y llegó a la conclusión de que el jefe de seguridad había hecho todo lo posible y que no debía ser culpado. George lo miró con una expresión llena de irritación y le preguntó por qué estaba protegiendo a Pable cuando el criminal seguía vagando libremente por su nave. En respuesta, Richard dijo con énfasis que el capitán debía calmarse y escuchar con atención lo que iba a decir. Después, se levantó de su asiento y explicó que, según los estándares humanos, nadie podría haber cubierto sus huellas después de todos los crímenes cometidos, aunque el gremlin metálico solo fuera un rumor. Pero tal vez realmente habían sido atacados por alguien cuya existencia ni siquiera sospechaban. Estas palabras de Richard hicieron que nuestro héroe se tensara. En ese momento, Michael intervino y dijo que todo este tiempo había habido una inteligencia artificial en su nave y que, si realmente hubiera alguna criatura viva extraña aquí, ya la habrían detectado. Richard respondió con un tono serio que había servido en el ejército y conocía bien el principio de funcionamiento de la IA. Después, recordó a todos que en el contenedor que el antiguo jefe del departamento de logística había traído consigo, todas las cámaras de criogenización estaban rotas y vacías. Frunciendo el ceño, preguntó dónde se habían metido todos los que habían estado encerrados en ellas todo este tiempo. Pable y Jacob se tensaron. Nadie presente tenía una explicación para esto. Claro, con la excepción de nuestro héroe, que observaba desde arriba. Al escuchar las palabras de Richard, se dio cuenta de que había cometido un error grave. George suspiró con cansancio y dijo con una expresión escéptica que, incluso si asumían que realmente había un monstruo espacial rondando en su nave, entonces, ¿cómo iba a explicar Richard dónde estaba ese monstruo, ya que nadie lo había visto? Se levantó de su asiento y señaló hacia un lugar, diciendo que había un lugar más que no habían revisado. Todos siguieron su dirección con la mirada y vieron el agujero de ventilación en el techo, perplejos. Richard explicó que los ductos de ventilación estaban ubicados a lo largo de todo el perímetro de la nave y que su altura era de aproximadamente 1 metro, lo que permitía moverse con relativa comodidad, considerando que el gremlin metálico medía no más de 80 centímetros de altura. Pero a pesar de esto, ese muñeco tenía la capacidad de destruir por sí solo un acorazado completo. En cuanto la conversación giró en esa dirección, nuestro héroe se alejó de inmediato, pero de manera que aún pudiera escuchar lo que decían desde abajo. Pensó con disgusto que debió haber tomado el riesgo y deshacerse de ese tipo antes, cuando tuvo la oportunidad. Mientras tanto, en la sala de conferencias, todos comenzaron a mirarse entre sí, pensando en qué hacer. Richard sugirió que capturaran vivo a ese monstruo, si era posible, y se lo entregaran a los del NS. De esa forma, podrían evitar su furia también. Explicó que si lograban establecer que el monstruo fue quien se comió a Alex, entonces la cosa podría funcionar. Cuando Jacob preguntó qué harían entonces con los piratas, ya que para ese momento no habría cuerpo, tendrían que pelear. George pensó detenidamente en toda la información que había recibido y mirando a Richard, le preguntó cuántos soldados necesitaría. Este respondió que de los 8 escuadrones tomaría a 6 hombres.
El capitán asintió en señal de aprobación para revisar los ductos de ventilación. Al escuchar esto, nuestro héroe, con los ojos encendidos de ira, se dio la vuelta y se alejó. Ya no tenía caso seguir escuchando esa conversación. Mientras se deshacía de más tornillos, reflexionó que su existencia había pasado desapercibida durante mucho tiempo y que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a una situación así.